El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Vamos a ver hoy el libro de Ruth capítulo 2. Y vamos a recordar algunas cosas, ¿no? Vamos a recordar que este libro de Ruth fue escrito en un tiempo donde fue el periodo de jueces, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasaba en el periodo de jueces? Dice que cada quien prácticamente hacía lo que bien le pareciera. Entonces era un tiempo donde era un tiempo de apostasía, un tiempo difícil. Y aquí en el contexto ya del libro de Ruth, vemos que Noemí tenía un esposo, el cual él se fue a tierra de Moab con sus 2 hijos, ¿no? Kelión y Malión. Y Kelión y Malión tuvieron allá y se casaron. Y fueron felices, pero por 10 años. Después de 10 años, murió Kelión y Malión. Y ya había muerto también su esposo, Elimelec. Entonces mueren. Y Noemí, siendo viuda, decide volver otra vez a su tierra, ¿no? Entonces quiero que empecemos leyendo los últimos 3 versículos del capítulo 1. Y empieza diciendo: y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Entonces vemos aquí que este capítulo empieza con una tragedia, hermano. La vida de Ruth y Noemí parecía marcada por la tragedia. Perdieron a sus esposos, ahora están en una pobreza y vuelven otra vez a su tierra, y Noemí viene con su nuera, que era una extranjera, que era del pueblo de Moab. El pueblo de Moab para los israelitas era un pueblo que prácticamente eran como enemigos. Ese pueblo no era aceptado. Es más, en Jueces también ellos fueron e invadieron la tierra de Israel. Entonces no eran queridos, no eran aceptados. Entonces vemos que ellos vuelven. ¿Cómo vuelve Noemí? En amargura. Ella dice que viene Mara, viene amargada, porque eso puede producir la muerte, eso puede producir el dolor, eso puede producir algo, hermano, cuando uno lo hace mal, hermano. Muchos de pronto podemos estar en este momento en Mara, en amargura, en dolor. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros nos fuimos. ¿Se acuerdan por qué se fueron ellos para tierra de Moab? Ellos se fueron porque en ese momento había hambre y escasez en Belén. Entonces ellos, huyendo, fueron a una tierra lejana y extranjera buscando el bien mejor. Como lo que podríamos decir nosotros los colombianos, se fueron a buscar el sueño americano. Y en el sueño americano, ¿qué descubrieron? Muerte y dolor. Y ella viene con un dolor que dice: fue Dios el que me afligió. Fue Dios, o sea, ella había puesto los ojos diciendo que había sido Dios el que la afligió. Pero ¿se acuerdan lo que estábamos viendo y lo que empezamos viendo en el capítulo anterior? Y todo este capítulo y todo el libro de Ruth va a estar hablando de redención, hermano. Cómo Dios va a redimir a una persona. Y eso es bueno que nosotros lo entendamos, porque si nosotros vamos viendo este camino, imagínense, no sé si usted ha estado en un laberinto y usted está en el laberinto y está perdido. Pero Dios está encima del laberinto y está dirigiendo nuestros pasos. Así Dios está dirigiendo los pasos de Noemí y los pasos de Ruth. Dios está dirigiéndolo para llegar a la salida. Ellos no lo van a ver en este momento. En este momento ellos están perdidos dentro del laberinto. Pero Dios está en medio de la historia y eso tenemos que entenderlo. Dios es el Dios de la historia y Dios nos está dirigiendo. Así como está dirigiendo Dios a Ruth y a Noemí, así Dios nos dirige a nosotros. Y así está dirigiendo Dios a cada persona. Y Dios está dirigiéndolos a ellos,
a ellas. Ellas van en ese momento como en amargura. Ahora, hay una actitud que tuvo Noemí, que tuvo Ruth, ¿cierto? Ella dijo, tu Dios será mi Dios. Yo iré contigo, donde tú mueras yo moriré. O sea, hay una actitud también diferente en Ruth. Amén. Entonces, esa es como la introducción, ¿no? Ellos vimos que también Dios era un Dios fiel. Dios es fiel aun cuando pasemos dificultades. Dios es fiel aun cuando pasemos momentos de dificultad, problemas o de dolor. Dios es un Dios fiel. Y Dios, como es un Dios fiel, en su fidelidad nos va a dirigir. Dios nos está dirigiendo en su fidelidad. Y Dios nos ha dirigido en su fidelidad. Y quiero que lo veamos en ese sentido, o sea, como que nos metiéramos en esa película. Ellos no lo saben, nosotros ya lo leímos y como que lo sabemos, ¿cierto? Pero imagínese uno estar en esos momentos de dificultad. No sé si a ustedes les ha pasado en esos momentos de dificultad que usted no sabe qué hacer. Usted está como diciendo, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Pero Dios está ahí. Dios, así como lo cantamos, Dios está sentado en su trono. Y Él es el Dios todopoderoso. Para ella, ese momento, ella había dicho, el Todopoderoso me afligió. Ella sentía la corrección de Dios. Pero el Todopoderoso que nos afligió, también nos curará y nos sanará. Dios, el que hace la herida, Él mismo la sanará. Y tenemos que caminar con eso. Si nosotros no lo tenemos en nuestro corazón, muy posiblemente seremos como las olas del mar, que van de aquí para allá, pero no hay propósito. Pero Dios, si empezamos a poner nuestra mirada en Dios, y vamos a verlo, hermanos, que es hermoso, vamos a verlo como Dios nos va dirigiendo. Yo sé que al final van a empezar a decir, es Dios. Amén. Entonces, y mire cómo comienza el primer versículo. En el primer versículo nosotros vamos a ver cómo Dios empieza a mostrarle la providencia. Mira, vamos a leer Ruth del capítulo 2, versículo 1 al 3. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Si nosotros empezamos a mirar, lo primero que empieza aquí a surgir es que sale un pariente. Dice acá que era un pariente que era llamado Booz. Y ese pariente no era cualquier pariente, ¿no? Porque acá da la claridad, dice, era pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Entonces aquí en este capítulo va a entrar un personaje que es Booz. Y vamos a ver en Booz una imagen de una persona que Dios usa, porque prácticamente Dios lo usa, ¿para qué? Para mostrar gracia, favor, misericordia, y que al final del capítulo se va a hablar de una palabra. Pero lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo en suspenso. Mire que este pariente Booz significa en él hay fuerza o él es fuerte. Y este pariente era de la familia de Elimelech. Ahora, mire, si nosotros miramos la actitud de Ruth, vamos a ver un poco la actitud de Ruth. Mire lo que hace Ruth. Lo primero que hace Ruth en el versículo 2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Mire que hay una petición. Ruth le pide a su suegra que la deje ir a trabajar, hermano. Ellos llegan, haga de cuenta que ellos vuelven y llegan a su tierra. ¿Con qué llegaron? Con nada. Tenían que buscar la provisión. Ahora, las personas que espigaban la tierra, ¿quiénes eran? Los hombres, los que trabajaban. Pero ella era una viuda. Y ella le pide, mire esa petición tan tremenda, dice, te ruego pues que me dejes ir al campo y recoger espigas en
en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Hermano, ella no se lanzó a la aventura. Ella dijo, no, me voy a trabajar, chao. Ella pidió el favor de Dios. Ella dijo, donde yo halle gracia, iré a trabajar. Donde yo halle gracia, allí iré. Como diciendo, no es una oración, pero es una oración. Señor, dame gracia. Ayúdame. Porque en momentos de dificultad uno, ¿qué es lo que necesita? Gracia. Y en la salvación, ¿qué necesitamos? Gracia. Y en nuestra vida diaria, ¿qué necesitamos? Gracia, hermano. Y eso es lo que él le hace. O sea, ella pide el favor. Pide, gracias eso, como ese favor inmerecido. Como que Dios le haga, como que lo haga uno ante los ojos de los demás como mejor. No sé si usted ha percibido eso, que usted va caminando y como que después salen las cosas y uno dice, pero tan raro. Eso fue la gracia de Dios. Porque en nosotros Dios ha puesto y ha depositado algo. Gracia. Dios deposita en el corazón del cristiano gracia. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? En ese momento ella era una viuda. Ella era una pobre. Y ella era una extranjera. Y ella sí necesitaba mucha gracia. ¿Por qué? Porque ante los ojos del pueblo de Israel, ellos no tenían nada, no tenían nada, hermano, nada, ahí sí como el dicho de nosotros, nada por delante, nada por detrás. Estamos sin nada, no tenemos nada, hermano. Y ellos van así, nada, no tienen nada en su corazón, nada en su vida, nada para el trabajo, nada. Y ella se fue así, pidiendo esa gracia. Ahora dice que fue pues ella y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Mire cómo es Dios. Ella dice, me voy a ir a trabajar. Y al campo donde ella llegó, por pura casualidad, porque lo que está diciendo es así, como por pura casualidad, llegó al campo de Booz. Pero esa casualidad no es una casualidad de uno. Para uno parece casualidad, pero Dios, que no es Dios de casualidades, Él empieza a mostrar algo. Y ese es el primer punto, mis queridos hermanos, y es la providencia de Dios. Dios dirige los pasos de Ruth. Y así la providencia es algo que Dios da a todas las personas y Dios los va dirigiendo. Dios dirige. En este caso está Dios dirigiendo a Ruth. Pero a esa misma providencia Dios también nos la da a nosotros. Con la providencia Dios nos va dirigiendo. Dios está mostrando aquí en su providencia. ¿Qué es providencia? La providencia es el obrar continuo y soberano de Dios, mediante el cual sostiene, gobierna y dirige todas las cosas para cumplir su propósito eterno. Aquí vamos a ver un propósito. Ella salió a espigar, pero de casualidad, en la providencia de Dios, cayó en el terreno de Booz. ¿Pero quién era Booz? Booz era un familiar de Elimelech. ¿Y qué podría hacer él? Iba a hacer algo. Él era el familiar. Él era uno de los familiares que podría redimir a esta mujer. Ella no lo entendía. Ella solamente fue a espigar. Pero vamos a ver cómo Dios en su providencia empieza a organizar todas las cosas. ¿Para qué? Para que llegue un momento la redención. ¿Sí me explico? Y así como nosotros, en la providencia de Dios, hermano, Él nos ha dirigido siempre a un lugar. ¿A cuál lugar es? Si no es a los pies de Cristo. Siempre en la providencia de Dios, Dios nos está dirigiendo para que caigamos y conozcamos a alguien, a Jesucristo, a Él. Ruth necesitaba a Booz. Ruth necesitaba a Booz, pero nosotros necesitamos a Cristo. Booz es esa imagen de Jesucristo.
Y vamos a ver cómo Booz empieza a hacer algo y cómo la gracia empieza a moverse o a ser transmitida. ¿Para qué? Para traer esa redención a esta mujer. ¿Listo? Entonces, podemos decir de la providencia de Dios que no es casualidad, ni destino, ni suerte. Lo que el mundo llama casualidad, la Biblia llama providencia. Y también tenemos que saber que el Dios vivo sigue obrando en lo ordinario de la vida para cumplir sus planes extraordinarios. Hermano, nosotros como hijos de Dios debemos entender que la providencia de Dios nos la ha dado. Y debemos ver, y es que uno lo ve en la vida, cómo Dios poco a poco ha aparejado todas las cosas en la salvación del cristiano. Dios aparejó familiares o amigos o personas en el bus o una prédica, un video, una Biblia, un folleto. Dios en la providencia nos ha dado lo mejor, nos ha llevado a Cristo. En la providencia, hermano, ¿cuántas veces en la providencia de Dios no te ha llevado a sitios y a lugares? Aún te has podido de pronto enfermar solamente para que conozcas la salvación de Dios. ¿O has perdido cosas? ¿Para qué? Para conocer a Cristo. En la providencia de Dios estamos siendo dirigidos nosotros. Dios dirige nuestros pasos y nosotros no caminamos a la aventura. Nosotros no estamos caminando por caminar. Hay un propósito. Por eso el salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermano y hermana que está aquí, sépalo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el primer propósito que tiene para acá con cada uno de nosotros es que lo conozcamos a Él. Que creamos en Cristo, creamos en su salvación, creamos en su obra redentora y seamos usados por Él. Dios no nos hizo solamente para traer y hacer cosas aquí en la tierra. Yo creo que Dios tiene un propósito con nosotros eterno. Y esta mujer, y vuelvo y lo repito, la viuda, la que era extranjera, la pobre, Dios tenía un propósito con esta mujer. Y Dios en su providencia la estaba dirigiendo. ¿Para qué? Para que conociera a Booz. Y así como iba a conocer a Booz, iba a ver algo, la gracia. Va a ver la gracia. Y eso es lo que vamos a ver en este segundo punto. Vamos a ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en la generosidad de Booz. Si nosotros empezamos leyendo en el versículo 4 al 7, vamos a leer Ruth 4 al 7, dice, y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Aquí vemos que llega Booz como que pues, es el dueño de toda la tierra que le pertenece ahí, pide cuentas, ¿no? Y llama a su mayordomo, y aquí el mayordomo pues da un reporte, ¿no? Pero mire qué tremendo reporte, mire cómo Dios derrama gracia sobre Ruth, y esa gracia hace que dé un buen reporte. Porque ¿cuál fue el reporte? Primero, Booz llega y ve a esa mujer y dice, ¿y quién es esta mujer? O sea, tan raro, ¿no? ¿Quién es esta mujer? O sea, ¿cómo Dios se está dirigiendo también a Booz, ¿no? O sea, Booz también, ahí lo dice, que de manera casual Booz, como diciendo algo así, de manera casual, en la providencia de Dios, vio a la moabita y dijo, ¿y quién es esta mujer? ¿Cómo Dios le dice, oye, pero quién es esta mujer? O sea, puso esa gracia.
Y mire lo que dicen los mayordomos. Dice en el 6, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. O sea, hermanos, algo que sí debemos tener muy presente, cuando llegó Noemí y Moab, en Belén fue la noticia. Llegaron y llegaron mal. Mire cómo llegaron, o sea, sabían que se fueron 4, pero esos 4 llegaron 2 y entre esas una extranjera. Llegaron y empezaron a decir, ay, mire, esa es la... O sea, imagínense ellos caminando por la calle, ay, sí. Y ellas no le decían, oiga, Ruth, no, y tú eres la moabita, ¿no? Tremendo, ¿no? Que le digan, ay, sí, o sea, lo conocían. Y no se han dado cuenta que a veces las personas lo conocen era por el pecado que era uno antes y no por la bendición que uno es ahora. Ay, usted era el ladrón, ¿no? Usted era el fornicador. O sea, en ese sentido. Y ella era la moabita. Y es que lo repiten mucho porque uno, o sea, yo me decía, pero ¿por qué lo repiten mucho? Porque querían sentar algo. Y esa es la gracia, hermano. No era por lo que éramos antes, sino por lo que ahora vamos a hacer. Tú eras antes algo, pero ahora somos algo en Cristo. Por eso es que dice la palabra de Dios que dejando ciertamente las cosas atrás, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cierto? Ya no somos los extranjeros. Pero aquí está el Señor dirigiendo. Sepan, Dios está dirigiendo. Ella no sabe, pero Dios está dirigiendo. Dios está proveyendo. Ahí puso gracia a vos para preguntar, ¿quién era esta mujer? Y le dice, sí, es la moabita. Antes de eso, quiero leer Levítico 19, 9 y 10. Levítico 19, 9 y 10. En Levítico 19, 9 y 10 muestra una ley. Esa ley dice, cuando ciegues las mies de tu tierra, no separes hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Entonces había una ley que le decía que a los dueños de la tierra no tenían que cegar toda la tierra, sino que tenían que dejar parte de la tierra. ¿Para qué? Para que el pobre y el extranjero pudiera vivir de ello. Y mire que eso es lo que estaba haciendo Ruth en ese momento. Ella iba a vivir de lo que iban a dejar la tierra. Pero acuérdense que estaban en jueces y cada quien hacía lo que se le daba en gana. Y como estaban haciendo algo, hay algo que muestra aquí que me parecía tremendo. Booz era un hombre de Dios, porque Booz no mandó a que espigaran y quitaran todo, sino vamos a ver cómo Dios en su providencia y en su misericordia, Él empieza a darle a esa mujer bendición. Y mire cómo empieza a dar esa mujer, y algo que me parece muy tremendo, y si volvemos allá al versículo 7 dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger. ¿Quién dijo eso? Ruth. Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Hermano, yo cuando leía esto yo decía, yo me acordé, yo decía, el Señor Jesucristo dijo que hay una regla de oro, ¿sí o no? La regla de oro de la oración que está en Mateo 7. Dice, buscad y hallaréis. Tocad, se os llamará, ¿sí o no? Rogad, dice la palabra, dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mire lo que hizo Ruth. Ruth en el versículo 2 dije, iré ahora a campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella pidió. En Ruth 2:3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Ella fue y buscó. Y ahora en el Ruth 2:7 dice, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Ella llamó, ella le rogó. Mire cómo se pone práctica la forma en cómo uno debería actuar. Esta mujer está mostrando algo. Ruth tiene muchas cualidades de una mujer que es virtuosa, que es piadosa.
Y entre esas uno ve eso. Mire, ella no solamente se quedó ahí, sí, miserable de mí. ¿Qué hizo? No, dijo, no, vamos a actuar, vamos a trabajar, vamos a buscar. Ella tenía eso. Y eso hace que la gracia, ¿cierto? O sea, como que eso hermosea a la persona. Y vamos a mirar cómo ese reporte, o sea, Booz pide y dice, bueno, ¿quién es esa mujer? Le dan ese reporte y ahora Booz empieza a ser como un instrumento de Dios para manifestar generosidad y cómo es la respuesta de la gracia. Si nosotros empezamos a leer el versículo 8 y 9, mire lo que dice. Dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Mire cómo el Señor empieza a usar a Booz. Primero llama a la extranjera, ¿no? No le dice, oye extranjera, venga para acá. No le dice, oiga viuda, venga para acá. ¿Qué le dice? Oye hija mía, ven para acá. Imagínense eso, o sea, ¿cómo le estaban diciendo todos? Sí, allá va la moabita, la extranjera. Mírela, allá va la moabita. Y él le dice, oye hija mía. Para los oídos de ella, eso empieza a traer consuelo. Porque la gracia es así, hermano. Yo no sé si usted se ha sentido así de esa manera. Usted sabe que es pecador. Usted sabe que es miserable y merecía la muerte. Pero Cristo, ¿qué fue lo que nos dijo? Oye, hijo mío, ven. Y Él empieza a restaurarnos. Él empieza como a cuadrarnos, como a ajustarnos, como a mostrarnos dirección. Y mire cómo hace. No solamente le dice, oye hija mía, muy posiblemente pues los comentaristas dicen que él era muy mayor y Ruth era muy joven. Pero ese decirle, oye hija mía, es como darle protección, como el padre que protege a su hijo, como el padre que protege a su hija. Y aquí le estaba dando protección a la desamparada, a la viuda. Por eso es que Booz es una imagen, como una forma de Cristo. Él le estaba dando protección a la desamparada de la vida. Y no solamente le estaba dando protección, sino también le dio un sitio para espigar. Él le dijo, mira, no te vayas de aquí a los campos, aquí va a ser su sitio. Y no solamente le estaba dando un sitio para espigar, también le estaba dando un lugar junto a las criadas. O sea, ya no le estaba diciendo, oiga, no, tú no eres, yo sé que eres extranjera, pero no, tú vas a estar acá también con las criadas. Y no solamente le estaba dando un lugar junto a las criadas, también le dijo a las personas, no las van a molestar más. Le dio protección, le dijo, le voy a decir a todos mis criados que no te molesten. O sea, que ya no le hagan más bullying, como diríamos nosotros. Que ya no le digan más extranjera. Te está dando protección. Pero no solamente eso, sino también le dio agua de los que estaban espigando. Y si te da sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. O sea, prácticamente ella si iba a trabajar y hasta ese momento, como ella había estado trabajando, yo me imagino que fue muy de temprano, empezó a trabajar desde muy temprano, ya era más tarde, ya tendría sed. Y si ella no habría llevado agua, mucha más sed. Pero le dijo, si tienes sed, ve a las aguas de mis criados y toma de esa agua. Yo te estoy dando el permiso. ¿Por qué? Pues porque él era el dueño de todo eso. A él le pertenecía esa agua, a él le pertenecían esos criados y a él le pertenecía ese terreno. Y Dios en su gracia, hermano, eso era gracia. ¿Se lo merecía Ruth? De ninguna manera. Pero Dios le dio gracia.
¿Gracia para qué? Gracia para que pudiera trabajar. Le dio gracia ante los ojos de él. Le dio gracia. Ella sabía que iba a la aventura, pero Dios en su providencia le estaba aparejando todas las cosas. Y en ese aparejamiento de todas las cosas, Dios la empieza ahora a bendecir. Y ella empieza a trabajar y ella empieza a hacer las cosas, ella está agradecida. Y aquí vemos cómo Booz empieza a ser ese instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque Booz era un hombre justo. Booz era un hombre que Dios lo estaba usando ¿para qué? Para derramar de su gracia. Y así nosotros, hermanos, si nosotros somos cristianos y nos decimos, ¿acaso no dice que si vemos la necesidad de un hermano, no debemos también ayudarlo? Eso también tiene que estar en nosotros. Así como hemos recibido ayuda, ¿sí o no? De gracia hemos recibido, dad de gracia. ¿Cierto? Tú has recibido de gracia, tú debes dar de gracia. ¿Hemos recibido la gracia de Dios? Claro. ¿Cuántas veces el Señor, como yo lo he dicho, en su providencia nos ha dado un sitio, hermano? En su providencia nos ha dado un lugar también entre sus siervos. En su providencia nos ha dado el agua viva que viene de lo alto. Él en su providencia nos ha dado las cosas. Y en su pura gracia, porque no nos lo merecíamos, pero nos lo ha dado, hermano. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso como Dios empieza a hacer. Pero miren mi versículo 10. Ella, entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. En la versión de las Américas dice, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, porque he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera. Ella se postró, hermano, ante esa bendición tan grande. Ante eso tan hermoso que estaba recibiendo en ese momento y que no se lo merecía. ¿Qué hizo? Se postró en tierra y reconoció y le dijo, Señor. Ella le dijo, de verdad, gracias. Se postró y dijo, de verdad, ¿qué hice yo? ¿Por qué he hallado gracia? ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos? ¿Por qué yo siendo lo que soy, Señor? ¿Por qué he hallado gracia? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es la actitud tuya, mi querido hermano, ante la gracia de Dios? ¿Cuál ha sido la actitud tuya ante la cruz de Cristo, hermano? Lo cantamos. Tú me has examinado, tu verdad me ha desnudado, pero tu amor fue gracia, hermano. ¿Acaso no vemos la cruz de Cristo y decimos, Señor, ¿por qué pusiste tus ojos sobre mí? Fue la gracia del Señor. La gracia de Dios puso sus ojos en nosotros. La gracia de Cristo puso su vida en nosotros, hermano. Y así como ella no lo merecía porque ella era extranjero y nosotros éramos pecadores. Es más, éramos también extranjeros y advenedizos de todas estas cosas. No éramos, o sí éramos hijos de Dios. Lo fuimos fue en el momento en que empezamos a ver todas estas cosas maravillosas. Pero miren, lo más hermoso de aquí es el versículo 11 y versículo 12. Y respondiendo Booz, miren la respuesta de Booz ante la actitud de Ruth. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermano, si vemos algo acá, nosotros vemos algo. Mire la actitud de Ruth. Yo les decía, esta mujer es una mujer que tenía algo especial. ¿Qué hizo? Ella dice que, mire
todo lo que ella había hecho también lo habían conocido los otros. Sí, era la extranjera. Pero ella, en el versículo 16, ella le contestó a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Hermana y hermano, ella tomó una actitud de acompañarla, de estar con ella, pero ¿sabe cuál fue la mejor actitud? Ella dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella estaba buscando y acompañando a Noemí, pero en ese buscar y acompañar a Noemí, ella estaba buscando era a Dios. Ella quería conocer a Dios, caminar con Dios. Yo creo que su esposo o su suegro le hablaron de ese Dios de maravillas, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los condujo durante 40 años en el desierto, el que abrió el Mar Rojo, el que los sostuvo. Ella quería ese Dios. Y cuando ella quería ese Dios, pues Dios iba a ser su cobijo. Porque esto, lo que estaba diciendo, la bendición que le da Booz a Ruth, es diciéndole: tú te cobijaste bajo las alas del Todopoderoso. Tú te cobijaste. Así mismo, nosotros cuando seguimos a Cristo, sépalo, hermano, Dios te está cobijando. Dios te cuida, como la gallina cuida a los pollitos. ¿Sí los ha visto? Como las aves cuidan sus polluelos. Así Dios nos cobija. Las alas del Dios Todopoderoso están cuidando a todos aquellos que han dicho: tú serás mi Dios. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Dios está con nosotros. Amén. Esto es, mire que esa parte de las alas es muy tremendo. Si uno mira en Éxodo, no tengo el texto, Éxodo 19:4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Las alas es eso, como el cobijo, como la sombra, y no son las alas de cualquier ave, sino las alas de águila. Las alas del Todopoderoso están ahí. Así como las alas fueron y rescataron al pueblo de Israel y los sacó de Egipto, esas mismas alas son las cuales Ruth se iba a cobijar. Ahora mire el Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Cómo estaba esta mujer? No estaba quebrantada, no estaba angustiada, no estaba triste, pero hermano, fue ante las alas del Señor. Dios la fue encaminando. ¿Para qué? Para encontrar cobijo bajo las alas del Dios Todopoderoso. Y así como Dios estaba encaminando a Ruth, así Dios nos ha encaminado a nosotros. Yo no sé si usted puede identificar en su vida cuántas veces Dios nos ha llevado y nos ha dirigido. Y hemos visto cómo Él nos ha cogido bajo su protección. Nos ha cogido bajo su sombra, bajo la sombra del omnipotente Dios. Así es, hermano. Dios le estaba mostrando. En ese momento ella estaba quebrantada en su corazón. Pero ese quebranto, Dios, así como lo hemos dicho también, ¿cierto? Dios va a convertir esa tristeza en gozo. Y lo vamos a ver, mis queridos hermanos. Aquí está el Señor. Mira que en el Salmo 36:7 dice: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Las alas son ese símbolo de protección.
Las alas del Señor a las cuales ella se cobijó son protección. Y vos le estaba bendiciendo con esa, o sea, le estaba recordando esa protección. Dios lo usó para recordarle eso. No que él la estaba bendiciendo, no. Él estaba recordando lo que Dios había hecho. Ahora tengo una pregunta, mi querido hermano. Yo sé que en momentos de angustia y de dolor, uno puede ser como Noemí, en donde uno puede decir muchas cosas a la ligera. Y como lo hablábamos hace 8 días, ¿no? A veces hay una fe nominal, o sea, una fe que uno cree, pero como que no. En momentos así difíciles y de dolor, ¿en dónde se está refugiando, hermano? ¿Dónde está tu refugio? Creo que todos somos como Ruth. Todos necesitamos esas alas a las cuales nosotros refugiamos. Ruth encontró esas alas ¿en dónde? Pues en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso. Pero yo creo que todos necesitamos también esas mismas alas. Todos necesitamos cobijarnos ¿en dónde? En Cristo Jesús. Todos necesitamos a Cristo Jesús. Ahora si nosotros seguimos leyendo, ahí en el versículo 13 dice, y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Hermano, mire qué hermoso. Nos cobijamos bajo la sombra del Señor, bajo la sombra del omnipotente Dios. Encontramos en Él la bendición, encontramos en Él la gracia, pero también encontramos en Él la sanidad de nuestro corazón, la sanidad de nuestra vida. Así es la salvación, hermano. Así es la redención para el cristiano. Digo, para las personas, porque después de redimidas somos cristianos, ¿no? Pero antes de redimidas no éramos cristianos, pero encontramos esa redención y encontramos ese consuelo, hermano. Encontramos consuelo en Dios. Ese consuelo de estar en su presencia, ese consuelo de poder, esas palabras empezaron a traer sanidad sobre la vida de Ruth. Y no solamente esas palabras, sino lo que le empezó a dar voz. Porque primero le dio un lugar, como lo habíamos leído antes, ¿cierto? Le dio un sitio de que trabajar, le dio. O sea, así es el Señor. Dios nos da lugar. No éramos hijos, pero nos llama ahora hijos, ¿cierto? No teníamos un lugar, ahora ya lo tenemos. Entonces así el Señor es. Muchos venimos quebrantados. Muchos venimos dolidos, muchos venimos en diferentes maneras y en diferentes formas. Pero de algo sí estoy seguro, que cuando conocemos al Señor, Él nos sana. Él sana nuestros corazones. Él sana nuestras vidas. Él sana nuestro ser. Y si no lo ha hecho, hermano, pídaselo al Señor. Si de pronto usted no ha conocido al Señor, pídaselo al Señor. Dígale que lo deje, dígale a Él, déjame ver eso. Eso que me están hablando. Porque eso no son palabras vacías, no son mis palabras, o sea, es la palabra de Dios. Es Dios. Algo que decía el hermano Suger Michelén, es que Dios se comprometió a que Ruth fuera acobijada por Él. Porque ella dijo, el Dios tuyo será mi Dios. O sea, Dios de los cielos escuchó y dijo, pues yo seré su Dios. Y yo la voy a dirigir. Y yo la voy a guiar. Y yo le voy a dar de mi gracia. O sea, Dios le está dirigiendo y Dios la va a sanar. Y no solamente a Ruth, sino también vamos a ver cómo Dios sana a Noemí. Amén. Entonces, así como les decía, hermanos, ¿dónde se está refugiando? ¿Dónde está haciendo? Y Dios está restaurando. Yo leyendo eso, yo decía, Señor, se me venía mucho ese salmo. Ese salmo que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Imagínese eso. Ella sale ese día. Bueno, ¿a dónde voy a ir? Y empieza a caminar y encuentra el campo y empieza a trabajar y trabaja y trabaja. Y yo me imagino con esa sed, cuando la llaman, allá, moabita, extranjera, venga que la necesita el jefe. Va el jefe, ¿cierto? Y llega donde el jefe y empieza a recibir todo lo que está recibiendo. Dígame si no, las cuerdas cayeron en lugares delicados.
Es hermosa la heredad. O sea, Dios empieza a sanar. Hermano, tiramos las cuerdas y nos cayeron en las pies de Jesucristo. Y Dios nos recogió. Es hermosa la heredad. Nosotros creemos que es tierra o es el cielo. No, es Cristo, hermano. Es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Nosotros estábamos buscando otras cosas, pero lo encontramos a Él. Íbamos por un camino creyendo que íbamos a hacer algo, pero lo encontramos a Él. Gracias, Señor. Gracias. Como Saulo, iba a matar cristianos, pero en el camino se encontró con el Señor de señores. Y mire lo que hizo el Señor con él. Como Pedro pescaba, hermano, habría podido ser solamente un pescador y ya. Pero no, hermano. Dios lo llamó a ser pescador. ¿Cuántos de nosotros? ¿Qué habríamos podido ser? Y hasta buenos para en el mundo. Pero no, hermano. La mejor cosa que nos pasó. Tiramos nuestra cuerda y cayeron a los pies de Cristo. Y hemos encontrado la mejor y hermosa heredad. Jesucristo. Lo más hermoso. Ahora, no solamente quedó ahí, hermano, y por eso decía que vos era un hombre que guarda la ley. Si nosotros leemos en el 15 al 17, dice, luego se levantó para espigar. O sea, Ruth se fue a espigar. Y me imagino, yo me imaginaba esa escena, ¿no? Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. Y no la avergoncéis. O sea, no la llame más moabita. Y empieza a decir, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Entonces vemos cómo, y en el 17 dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Hermano, mire cómo es la gracia. Llama a las personas. Empieza vos, yo me imagino llamando a todos. Necesito que a esa mujer no me la molesten, no me la estén incomodando. Déjenle espigas, dejen que ella trabaje con los que espigan. O sea, no solamente recogía con los que estaban espigando, sino también recogía lo que estaba cayendo al piso. Y con propósito, dejen más espigas. Tanto que en ese día dice que ella recibió un efa. Un efa son 22 kilos de espigas de cebada. 22 kilos es harto, hermano. 22 kilos es mucho. Y esa es la gracia. Pero no es una gracia así, sino una superabundante gracia. Porque ya le había dado campo, ¿sí o no? Y le había podido quedar ahí. No, le dio más. Porque así es Dios con nosotros. ¿Qué hace Dios? ¿Acaso no nos da más? Pedimos una cosa, pero Dios no nos da más. La superabundante gracia. Eso que cantábamos. La superabundante gracia. Fue gracia, hermano. Fue gracia. Es la superabundante gracia. Y no solamente quedó ahí. Es que yo miraba y yo decía, uy, tremendo. Tremendo como Dios trabaja para restaurar y salvar a una persona. Como Dios derrama de su grande gracia y superabundante gracia para que nosotros podamos ser salvos. De la el supereminente poder que habla de Efesios. Ese supereminente poder para podernos sacar de la muerte a la vida. Esa gracia poderosa. Dios nos da eso. Para los receptores bíblicos de esa época, vos trata a Ruth con mucha bondad, dándole mucho más de lo que la ley exigía. La ley exigía solamente que podías recoger de aquello que dejaran o de una parte. Pero Dios le dio mucho más, mucho más. Y aquí yo también veo eso, ¿no? Como Dios extiende su gracia más allá de lo que nosotros nos merecemos. En el comentario bíblico de Moody dice que el trato de Booz hacia Ruth
es un reflejo del carácter de Dios. Generosidad hacia los pobres, cuidado por el extranjero y protección al vulnerable. Esto es una anticipación del ministerio de Cristo. Nosotros éramos eso, pobres, extranjeros y vulnerables. Y encontramos en Cristo eso. Ahora vamos a ver cómo esa gracia de Dios, y como último punto, cómo esa gracia de Dios restaura la esperanza. Si nosotros vamos a seguir leyendo y leamos el versículo 18, dice, y lo tomó. ¿Qué tomó? La efa de cebada, ¿cierto? Y dice, y se fue a la ciudad. Y como decía, cargó 22 kilos, hermano. Esta mujer tenía fuerza. Y su suegra, miren lo que empieza, póngale atención porque aquí empieza a ver la suegra, entra en escena otra vez la suegra. Miren lo que empieza a suceder cuando la gracia es derramada sobre una persona. Dice, y su suegra vio lo que había recogido. O sea, imagínense entrando Ruth con 22 kilos de cebada. O sea, eso tuvo que haber sido harto, hermano. Y Ruth ve eso y lo ve como sorprendida. Dice, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Cómo así? En el versículo 14 nosotros miramos, dice, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, o sea, ya la extranjera se estaba sentando con los segadores y podía comer de la comida que comían los segadores. Y miren lo más hermoso, dice, y él, o sea, Booz mismo, se acercó a ella y le dio del potaje de la comida. Y no le dio un pedacito, dice acá, y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Sí ve que Dios da superabundantemente? Le dio comida de su propia comida. Y no solamente le dio comida de su propia comida, sino se la dio de su mano. ¿Usted no le recuerda eso a algo? ¿Acaso en la Santa Cena no partió el pan con sus propias manos y se las dio a sus discípulos? ¿Acaso no les dijo, este es mi cuerpo por el cual vosotros es entregado? Este es el alimento que le estaba dando. Para ella era comida que saciaba su hambre. Para nosotros es comida eterna. Dios nos da de la propia comida de sus propias manos. Dios nos da de lo de Él, de su propio cuerpo. Y da de tal manera que aún sobra. Qué tremendo, ¿no? Y coge, imagínese ahora, Noemí. No solamente me imagino colocando el poco de cebada ahí y saca de su bolso comida de la que le había sobrado y le empieza a dar. Ella también era viuda, ella también era pobre, ella tenía hambre. Y empieza a hacerse saciada de lo que ella había sido saciada, de la misma gracia con que Dios sació a Ruth. Ahora Noemí empieza a ser saciada. Dice, sacó también luego de lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y al ver todo eso, la respuesta de Noemí es, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y de dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Hermano, ella vio en ese momento en que le nombra a Booz, ella vio la esperanza de redención de parte de Dios. Un redentor, según la palabra que usan ahí, es Goel. Goel es el pariente redentor. Ese Goel es el que defendía la vida,
la tierra y el nombre de la familia. Ese Booz es quien para nosotros estaba anticipando lo que era Cristo, nuestro Redentor, el que iba a rescatar nuestra vida, el que nos iba a dar la herencia eterna y el que nos va a dar un nuevo nombre en Él. Ella vio a Booz y dijo, este es el que va a redimirnos. Vio la esperanza. Y mire cómo Dios va restaurando, porque Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios que restaura, hermano. Váyase con eso en su corazón. Dios es un Dios que restaura. Él no nos va a dejar en ruina. Dios es un Dios restaurador. El que hace la llaga, Él mismo la curará. Dios dará la provisión para que nosotros seamos rescatados, seamos redimidos, seamos restaurados. Ella escuchó esa palabra. Dijo, Booz. Y mire cómo ella alabó en ese momento. Estaba en tristeza, estaba en amargura, estaba en dolor, pero mire cómo empezó a alabar al Señor. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ella alabó el nombre del Señor. Acuérdense, ella era Mara y estaba en amargura. Y gracias a Dios yo digo, Señor, gracias. Gracias porque Dios no nos da conforme a lo que somos nosotros. En nuestra amargura a veces decimos cosas muy terribles. Pero Dios en su gracia y en su infinita misericordia nos da el Redentor. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos decir, bendito tú seas, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios, porque tú, Señor, te has acordado de nosotros. Qué bendición, ¿no? No hay nada más hermoso cuando pasa la prueba, ¿sí? ¿Usted no le ha pasado? Pasó la tormenta, pasó la prueba, hermano. Y empieza uno a mirar atrás y uno empieza a decir, ay, Señor, qué tonto fui, Dios. Perdóname, he sido tan tonto, Señor. Pero gracias, Señor. Y empieza uno a agradecerle, ¿no? Yo sé que lo ha hecho. El que ha pasado la prueba, mire, el que ha pasado la prueba y ha visto a Dios, es agradecido. El que ha pecado y se ha equivocado, pero ha visto el perdón de Dios, es agradecido. El que ha sido salvo, hermano, y sabe de su condición sin Cristo, pero ahora sabe la condición en Cristo, es agradecido. Y alaba el nombre del Señor. Yo creo que por eso es que cantamos, aplaudimos, decimos gloria a Dios, aleluya, porque sabemos lo que somos en Cristo. Pero el que no, hermano, eso. Una reunión más. Fui el domingo otra vez. Esa es la diferencia. El que ha recibido la restauración de Dios en el corazón. Y aún el consuelo cuando se mueren nuestros familiares. Porque no todas las veces, ¿sí o no? Uno quiere que ellos vivan y eso. Pero a veces se van, hermano. Pero Dios nos ha consolado. Podemos mirar a los cielos y decir, alabado sea el nombre del Señor, el cual ha tenido misericordia de nosotros. Esta mujer, hermano, pudo alabar al Señor y vio una luz de esperanza. Hay una luz de esperanza. Él es nuestro pariente, es aquel varón y uno de los que nos puede redimir. Y en el versículo 21 dice, y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate, mire lo que empieza como a reportar, ¿no? ¿Y cómo le fue, mijito? No, usted no le ha pasado eso cuando le... ¿Y cómo le fue? Y uno empieza a contar. Y el Señor hizo esto, y el Señor me dijo esto, y el Señor... Y uno empieza a compartir eso. Mire cómo Dios hace. La salvación no solamente viene con eso. Yo no sé si le sucedió cuando usted fue salvo, uno se lo quería contar a todos. A la familia, a la mamá, al papá, al hermano. Y no, y Dios me hizo esto, y Dios me dio esto, y mire esto. Y uno con esa alegría porque uno recibió la gracia del Dios. Y aquí Ruth está contando las maravillas que había recibido de la propia mano de Dios a través de vos. Y Ruth le estaba diciendo... Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis crías hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía,
que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Entonces, ahí en ese momento, Dios estaba restaurando el corazón estaba restaurando el corazón de Ruth, pero también el corazón de Noemí. Y Noemí le estaba diciendo, quédate ahí. O sea, quédate ahí. Si Dios le dio gracia en ese momento, quédate ahí. Mire lo que en el versículo 23 él termina diciendo, estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. O sea que ella no se quedó solamente ese día, sino estuvo harto tiempo en ese terreno, trabajando y labrando, y recibiendo la gracia de Dios. Y ya por lo menos en ese camino hemos visto la providencia de Dios y la gracia de Dios. Más adelante vamos a ver lo que es ahora la redención de Dios. Y todo esto, hermano, como yo les decía, Dios está arriba dirigiendo los pasos. Para ella, para este tiempo, Dios estaba preparando a través de Ruth lo que iba a ser el segundo rey de Israel, que era David. Pero para nosotros, él era de la descendencia de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba preparando todo en su propósito, hermano, todo en lo que Él quiere hacer. Amén. Hermano, de verdad que ese capítulo ha sido una gran bendición, de verdad, para mi vida, para mi corazón. Espero que también sea para cada uno de ustedes. Mire, como conclusión nosotros podemos ver, hemos visto dos cosas, ¿no? He hablado mucho sobre la providencia y la gracia de Dios. Vemos la providencia de Dios, como Ruth fue guiada al campo de Booz. Vemos como Ruth Booz mostró su gracia abundante hacia Ruth. Como la extranjera necesitaba un redentor, así nosotros también necesitamos a Cristo. Vemos cómo Noemí fue restaurada su esperanza. Usted sabe que uno en amargura uno no tiene esperanza, pero otra vez hay esperanza. Warren Wiersbe dice, Dios estaba trabajando silenciosamente tras bastidores, dirigiendo a Ruth hacia Booz. La providencia de Dios no es una serie de accidentes, sino una cadena de acontecimientos con propósito. Entonces, hermano, así como nosotros, yo le aseguro que no ha sido casualidad. No ha sido casualidad que aún estemos escuchando esta palabra. Y la que estemos escuchando la de mañana, y la que escuchamos hace 8 días, la que hayamos escuchado, hermano. Dios no es de casualidades. Dios nos está dirigiendo. Aunque esta es una historia que pues uno ve que es antigua, pero muestra mucho cómo Dios, Él trabaja en la historia y Él tiene un plan mayor. Hermanos, seamos parte del plan mayor de Dios. Seamos parte del plan mayor de Dios. Yo miro eso y yo digo, Señor, de verdad que uno a veces, ¿se acuerdan que dice que el sembrador salió a sembrar y sembró y una parte cayó al lado de las piedras y otra parte? Hermano, que la semilla que Dios ha colocado en nuestro corazón produzca fruto. Pero ese fruto es para la gloria de Dios. O sea, que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas sea para la gloria de Dios. A veces dejamos, y yo digo y lo confieso acá, creo que he enterrado mucho mi vida y mi semilla entre espinos, donde el trabajo, donde las cosas de este mundo quieren ahogar la semilla. Y no estoy diciendo, dejen de trabajar, sino que no, que eso que Dios nos ha sembrado, lo hagamos producir, hermano. Esa buena palabra que hemos recibido durante tantos años, esa vida cristiana que Dios ha puesto en nosotros, brille, hermano, y brille en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan mayor. Yo no me imagino, yo digo, ¿qué pensarían, digamos, la mamá quién pensaría, digamos, un padre, una madre, lo que está sembrando en sus hijos, cuando vea uno en sus hijos algo mucho mayor? ¿Sí me explico? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando en nuestras vidas? Puede haber un plan mayor. ¿Cuál es el plan mayor?
Y eso lo vamos a ver más adelante. Se va a hablar de un fulano, que ni siquiera el nombre es digno de escribirlo. ¿Por qué? Porque a veces por hacer otras cosas se pierden hacen cosas sobre esta tierra, pero nada de las glorias venideras. Creo que una de las cosas que queda muy claro es que todos necesitamos a voz, y nuestro voz es Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano. Pensaba yo, le decía al hermano José, nosotros cantamos una canción que me gustaría que termináramos. Dice, desde la eternidad, ¿sí o no? Desde la eternidad me amó, siempre, ¿cierto? No lo piense como si Dios estuviera hablando a toda la iglesia. Piénselo como si Dios te estuviera hablando a ti. Desde la eternidad, Él me amó. Fue por ella. Yo no sé a dónde Dios te fue a buscar. Pero le aseguro algo, hermano. Dios, si tú conoces del Señor, Dios te buscó. Y Dios a mí también me buscó. Así es, hermano. Dios nos buscó. Dios nos llamó. No fue casualidad que fuera a ese lugar, a ese trabajo, a donde le predicaron de Cristo, hermano. Yo pienso, no fue casualidad. Yo digo, Señor, no fue casualidad que me llevaste. No fue casualidad que nos encontráramos con esas personas que nos predicaron. No fue casualidad esas personas que fueron a la casa y oraron por mi hermano. No fue casualidad. No fue casualidad que de pronto en el mal de mi corazón me aparté del Señor, pero después de muchos años volví al Señor y encontrar a mi esposa. No fue casualidad. No fue casualidad que pudiera servir durante mucho tiempo en otro lado y que por gracia y misericordia el Señor me sacó de allá y me llevó y me trajo a ese lugar. No fue casualidad. No ha sido casualidad. La providencia de Dios está dirigiendo nuestros pasos. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Ay, Señor, gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú de verdad has hecho en nuestras vidas, Señor. Así como vos, Señor, tú nos dirigiste, Señor, como a que te conociéramos a ti, Señor. Tú llegaste ahí en ese momento adecuado, llegaste en el momento adecuado, Señor. Ni un minuto atrás, ni un minuto adelante. Llegaste en ese momento adecuado. Gracias, Señor, por habernos dirigido como Ruth, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aún como Noemí, que de pronto estábamos en nuestra amargura. Ay, Señor, de pronto podemos ser como Noemí, como estaba Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ella vio tu misericordia, Señor. Ella vio la gracia, superabundante gracia, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu cuidado, por habernos sostenido, por haber dirigido nuestros pasos durante todos estos años. Gracias, Señor, por habernos traído a tus pies. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias aún por todo lo malo que haya sucedido. Vemos tu fidelidad allí, Señor. Pero ahora queremos ver tu bondad, tu misericordia, tu cuidado. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, comprenderlo y a saber, Señor, que tú verdaderamente desde la eternidad nos has amado, Señor. Que tú nos has vestido, que tú nos has sido por nosotros, Señor. Que tú nos encontraste, Señor. Ay, Señor, gracias. De verdad, gracias, Señor, por habernos encontrado. Gracias, Señor, porque algún día éramos perdidos, pero ahora somos salvos, Señor. Somos tuyos, Señor. Puedo decirlo, Señor, con toda seguridad, soy tuyo. Tú eres mío, Señor. Soy tuyo, Señor. No me pertenezco a mí mismo, te pertenezco a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, Dios. Gracias, precioso Señor. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia,
se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.